Pero la verdad que agradecer también, que sé que hay mucha gente del interior, de otras provincias, y agradecer particularmente, porque nosotros los catamarqueños sabemos lo difícil que es llegar y lo difícil que es concretar encuentros, porque surgen y deben haber surgido una pila de inconvenientes y bueno, se los va acomodando como se puede. Pero además no sé cómo organizar esto, porque estuve escuchando toda la mesa, porque llegué justo cuando empezó, y la verdad que no paraba de anotar, parecía que todo me servía. Entonces, aunque estoy medio fuera de contexto, porque hay luego un panel con adecuaciones de prácticas en función de las reformas normativas, yo, la propuesta, un poco lo que habíamos hablado con las chicas, o lo que yo les planteaba, porque no sabía en realidad cómo insertarme con ustedes, ¿no? Con ustedes para que lo que digamos fuera interesante o resultara interesante. Entonces, un poco la propuesta que yo les había hecho era que veamos 2 o 3 principios procesales incorporados ahora en la legislación de fondo, o sea, aplicables en todo el país, que son absolutamente idóneos, necesarios y aplicables por cualquier operador del sistema jurídico, no solo por los jueces, que por ahí son a veces los que menos los conocen y los que menos los aplican. Pero eso no solo para dotar de eficacia y mejorar el proceso judicial, sino para reflexionar sobre nuestras propias intervenciones, ¿no? Y no sentarnos a esperar que haya una reforma de los códigos procesales provinciales para que recién podamos dar andamiaje a todas las garantías que trae la Constitución del 94 y el Código Civil recientemente sancionado. Vamos a ver si llegamos, vamos a ver si se entiende y vamos a ver si no es tan teórico. Después de que me presentas que me encanta la interdisciplina y que me prendo y todo, vamos a ver. Me parece que es muy jurídico, pero vamos a ver, es que el tema es jurídico. Ojalá ustedes se puedan apropiar de algo y sirva de algo. Bueno, mi propuesta parte del diagnóstico doloroso, molesto, pónganle el adjetivo que ustedes quieran, lo importante es que los movilice y les genere algo que tenemos todos los operadores del sistema de justicia en relación al proceso. El proceso, traje a algún autor, tiene un estado de dependencia característico que algunos han entendido como de su propia naturaleza. Es así, ¿no? Que se convierte en una especie de tumor, un mal que se expande a lo largo de todo el proceso, demoramos, vamos, volvemos, salimos, apelamos, ¿no? Y que aparentemente con una esporádica cirugía, que podría ser alguna reforma legislativa que nunca es completa, siempre es huérfana de algo, aparentemente lo extirpa, pero no extirpa la causa de la enfermedad, extirpa el tumor, con lo cual vuelve a producirse esa tumoración que genera que el proceso tenga un estado interminable. Hay trabajos científicos que dan cuenta de la duración de los procesos, los promedios de la duración de los procesos de familia, y la verdad que son alarmantes. Otros autores dicen lo mismo, ¿no? O sea, esto de reconocer o de ver la foto y reconocer el diagnóstico, pero bueno, decir que lo soporto mansamente, acepto que sucede como mal necesario, bueno, no tenemos más presupuesto, no hay plata para capacitarse, no alcanzan las computadoras, siempre focalizar en la imposibilidad de superar, pero por recursos externos, nunca cuestionarnos nosotros operadores porque si hay algo que dependa de nosotros. Para empezar a reflexionar o a traer algunas reflexiones a ustedes, me parece vital, y por acá noté quién había dicho esto, Mónica y Elena hablaron del trato humanizado y de pensar que de no perder de vista que quien llega en el caso de las chicas a la consulta en un organismo dependiente del poder administrador, pero yo estoy hablando del ámbito procesal, o sea, quien llega a nosotros, quien llega al proceso judicial, es una persona que ha sufrido un daño, que está desamparada. Bueno, en el proceso judicial es más grave todavía, porque la persona que llega al proceso judicial, como decía el profesor Luminoso, llega a la última playa a la que puede llegar en procura de una solución, ¿no? En procura del reconocimiento de un derecho vulnerado. Entonces, la verdad que si concebimos la cantidad de personas que atendemos como números de expedientes o carátulas, esto de la escucha humanizada y de que mientras me están verbalizando algo acomodo, leo y
tremendo, digo, como operadores del sistema judicial, si nosotros no partimos de asumir que estamos dentro de un sistema que es el último lugar a donde acude una persona, digamos, si no partimos de reconocer eso, cualquier cosa que hagamos o despleguemos va a ser incompleta, o por lo menos desde el punto de vista irresponsable. Estas son las pavadas que me ponen los chicos, ¿no? Que al final termina tardando. Yo acá, perdón, no les dije nada. Yo no estoy acostumbrada a leer, la verdad no lo hice nunca y me resulta sumamente complicado, pero fue la única manera que encontré para atarme al tiempo, sabiendo que ustedes están con una jornada empezada desde muy temprano, con muchas ganas de respirar y de comer algo. Entonces yo les voy a pedir disculpas, porque sé que hay quien interpreta que esto es una falta de respeto. En mi caso ha sido una manera de ponerme límites, porque sin tomar centrum suelo irme por las ramas. Entonces voy a leer con el permiso de ustedes. Ok. El proceso de familia. En lo relativo al conflicto familiar, es constante la ampliación de las coordenadas que lo delimitan, producto de los tiempos de reacomodamiento a las nuevas formas familiares, caracterizadas, como dice Yelin, por cambios en la conyugalidad, la divorcialidad, la fecundidad, las conductas sexuales y reproductivas, la filiación y las responsabilidades derivadas del Estado civil. A ello se suma el fenómeno del reconocimiento de los derechos fundamentales, especialmente los de la personalidad, con una ponderación de la dignidad humana como centro de protección jurídica. La visibilización de las asimetrías, correcciones tendientes al empoderamiento en las minorías, arrojando en ocasiones como consecuencia el reconocimiento explícito y la obligatoriedad de protección de los derechos que titularizan grupos vulnerables, como las mujeres, niños, ancianos, migrantes. Se advierte incluso una modalidad incipiente y sostenida de viraje desde una lógica binaria, fundada en la diferencia, hacia una lógica de la diversidad, apoyada en la existencia de lo complejo y múltiple, en un orden jurídico donde se establece la prioridad del individuo para su autorregulación, con el consiguiente deber de respeto a las conductas autorreferenciales, siempre y cuando no incidan respecto de los derechos de terceros o reglas de convivencia democrática. Producto, entre otras cuestiones, de los avances científicos y de las formas de comunicación, la vida de las personas se diversificó en intensidad y multiplicidad de cuestiones. Las consecuencias de estas nuevas pautas no son ajenas al derecho. El ejercicio de la función judicial, la operación judicial, porque esto no tiene que ver con el ejercicio de la judicatura, tiene que ver con la operación judicial, todo lo que integramos en el sistema, en el contexto descrito, está asignado por la incertidumbre de la movilidad permanente. Esa palabra que a los jueces les da terror, incertidumbre, no saben qué es. Porque su objeto de análisis, la familia, se ha reformulado, se reformula y sigue cambiando. Somos testigos y partícipes de un fenómeno cultural sin precedentes. Las reglas que regulan los procesos fueron dictadas para supuestos fácticos donde esa realidad no estaba siquiera imaginada. Y por eso, la readecuación normativa integral y coherente apareció como una necesidad social que el legislador debe atender. Hoy más que nunca, en el ámbito familiar, las pautas legales, tanto sustanciales como procesales, muestran particularidades que procuran dejar de lado el típico sistema adversarial clásico y poner el acento en una distinta forma de litigio. Por ello, los códigos de fondo siempre han contenido en su texto normas adjetivas, normas procesales, lo que se refuerza en la actualidad a fin de ajustar la normativa a los mandatos constitucionales, a partir de lo que se ha dado a llamar la constitucionalización del derecho privado, fenómeno que forma parte de la base axiológica del Código Civil y Comercial de la Nación, que innova profundamente la regulación y que en definitiva significa establecer un conjunto de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado. Desde esta plataforma, el Código Civil y Comercial establece de manera sistematizada las pautas que rigen el procedimiento familiar, asignándoles en el libro segundo el último capítulo. Reconoce de esta manera la existencia del derecho procesal de familia, cuya autonomía científica y legislativa ya no se discute, aplicable en todo el territorio de la nación. Consagra de esta manera una tutela judicial familiar efectiva y diferenciada, con base en un modelo de una justicia de acompañamiento, que por su naturaleza e innovación planteará serios desafíos para las legislaturas locales, haciendo necesaria una regulación de ajuste a los fines de compatibilizar sus códigos adjetivos a los nuevos estándares, pero fundamentalmente, y ahí es a donde yo apunto,
a las prácticas de los operadores del sistema judicial. Porque no podemos, pasó un año de la sanción del Código Civil y Comercial y todavía de las 24 jurisdicciones provinciales hubo solo 2 que adecuaron su Código de Procedimiento. Entonces, si nos sentamos serenamente a esperar que nuestras legislaturas readecúen los sistemas, mi propuesta tiene un poco que ver con que los principios que están en el Código Civil son suficientes, por Dios que no son suficientes, necesitamos reformar nuestros códigos de procedimiento, pero son los mecanismos que podemos utilizar en el mientras tanto, hasta que la adecuación local suceda. Para seguir con lo que pretendo traerles, tengo que hablar del impacto que tuvo la reforma constitucional en el derecho procesal. A partir de la reforma, la relación entre el proceso y la Constitución dejó de ser un vínculo como herramienta y proyecto, en el sentido de haberle dado al derecho adjetivo procesal una proximidad tan profunda con los derechos constitucionales que lo constitucional, propiamente dicho, comenzó a elaborarse con criterios de utilidad y eficacia. Fue hace muchos años el profesor Jerzy Vidal el primero en señalar que ninguna garantía o derecho constitucional resultaba eficaz o tenía razón de existir si al mismo tiempo no había una adecuada vía para concretar la protección que se dispensa en la norma constitucional. Con lo cual, el derecho constitucional solo no alcanza, un poco es eso. Estoy perdida. Ok. Luego, muchas de las normas constitucionales tienen el carácter de principio, es decir, conforman enunciados normativos cuyos presupuestos de aplicación son expuestos en forma abierta o indeterminada. Piénsese en el derecho a la vida, o piénsese en el derecho del niño a vivir en familia. Solamente son derechos muy abiertos, o el derecho al trabajo. Por eso numerosos derechos y garantías que forman parte del bloque de constitucionalidad federal precisan de una regulación legal complementaria que les asigne contenido preciso, defina sus alcances, traduzca sus valores y las directrices que aquellos presuponen, asegurando su máxima eficacia en el ámbito del proceso. Y acá me quiero detener 2 segundos en una cuestión jurídica, pero no menor. A mi modo de ver, y así lo expresa la jurisprudencia que va saliendo desde el 1 de agosto del año pasado, las normas procesales contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación son aplicables en todo el territorio sin que exista la posibilidad de que alguna provincia declare su inconstitucionalidad. Porque si bien es cierto que las provincias reservaron la facultad de dictarse sus propias normas de procedimiento, no es menos cierto que si estamos diciendo que los derechos consagrados en la Constitución están atados a un mecanismo eficaz, no puede el derecho al trabajo en Córdoba por tener un procedimiento laboral expedito, moderno y rápido ser más eficaz que el derecho a trabajar en Jujuy porque tienen un proceso, un código de procedimiento con estándares de menor eficacia. Si no pensemos a los que plantean esta cuestión, digámosle qué pasa con la regulación procesal que se hace en la Ley Nacional de Amparo, o en la Ley Nacional de Habeas Data, o en la Ley Nacional de Protección de los Derechos del Ambiente, o en la Ley Nacional de las Personas con Discapacidad. Las normas procesales que están contenidas y que son inconstitucionales también, ¿no? Digo, lo paso volando porque no es un tema que creo que ya está ampliamente superado. Pero bueno, por ahí queda algún juez que sigue pensando que no se aplican. Son absolutamente aplicables en todo el territorio nacional. Por eso, en función de este desarrollo que más o menos vengo haciendo, la consecuencia principal, si ustedes quieren, si tuviéramos que poner en un solo lugar la consecuencia de la constitucionalización, del proceso de constitucionalización nuevo en el derecho procesal, sería, como ha dicho un fuerte sector de la doctrina, considerar la eficacia procesal como un derecho humano integrante del derecho genérico al debido proceso. Hay autores que están trabajando sobre esto. Ahora sí me voy directamente al proceso de familia. Paso rápido. Bueno, bien. Los principios procesales del derecho de familia contenidos en el libro segundo, en el último capítulo, en el libro segundo del libro de familia, ¿no?, del Código Civil y Comercial de la Nación, son principios generales, pautas que se formulan con un grado de abstracción tal que no suministran la solución exacta al caso concreto.
Y esto no es propio de los principios procesales, esto es una característica del Código Civil y Comercial. El código es un código de principios que obliga al aplicador de la norma a efectuar juicios de ponderación. Ya no tenemos un código casuístico al estilo de Vélez. Tenemos un código de principios porque justamente producto de la incertidumbre permanente en la que estamos frente al cambio permanente que sucede que tiene el objeto de estudio, que es la familia, ¿cuánto duraría un código casuístico? Le tenemos que poner fecha de vencimiento, cada año, cada 2 años tendremos que revisarlo. Por eso, este código, como dice la doctora Carmen Maje, es el código de lo posible. El código de lo posible es un código abierto y un código que obliga a subsumirnos y a ponderar los casos concretos a la luz de los principios que están contenidos en él. Vuelvo a insistir, esto no es cuestión propia de la materia procesal. Cabe aclarar que la enumeración de los principios, que ya vamos a ver que hace el Código Civil, no implica que se establezcan jerarquías entre ellos de ninguna manera. El juez los pondera de manera integral y, de ser necesario, se inclina por uno en desmedro de otro, recordando que esto no implica, en términos de análisis jurídico, la pérdida de vigencia del no escogido, sino tan solo el desplazamiento temporal para el caso concreto en virtud del juicio de ponderación. El primer artículo, el capítulo producto de la sistematización que hay a lo largo de todo el código, el primer artículo del capítulo habla de disposiciones generales. Y entre las disposiciones generales dice que el proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Esos serían los principios generales. Abajo, en letra chiquitita, están también los otros principios procesales contenidos, pero no ya como pautas generales, sino que son relativos a la especialización. Ya no podemos tener jueces de familia sin estar especializados, no sé ustedes, pero nosotros todavía tenemos aquí 5 circunscripciones en el interior que no tienen fuero especial. Habla de la necesidad del apoyo interdisciplinario. Estas normas son aplicables en todo el territorio nacional. Hay montones de jurisdicciones que no tienen apoyo equipos interdisciplinarios. También hay principios relativos a la prueba, relativos a la resolución pacífica de conflictos. O sea, hay muchos más principios. Yo les propongo, me parecían a mí que los nodales eran, para tratar con ustedes, el de la tutela judicial efectiva, el principio de inmediación y el principio de oficiosidad. Perdón. El principio de la tutela judicial efectiva, enunciado como un principio procesal, en realidad constituye una garantía del debido proceso objetivo que encuentra el reconocimiento expreso en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que, como ustedes saben, tiene rango constitucional, con lo cual ni siquiera podríamos decir que es una garantía procesal, es mucho más que eso. Esta garantía esta garantía se expresa resumidamente, según Kebel-Maher, como el derecho a un juicio justo, a ser oído con las debidas garantías, a rendir prueba, a que se dicte sentencia en un plazo razonable y que esta sentencia sea efectiva. A su vez, la tutela judicial efectiva se integra con 4 principios o nociones también medulares: el acceso a justicia, la economía procesal, la necesidad de tener proveimientos adecuados y la necesidad de articular mecanismos que doten de eficacia las decisiones judiciales. En relación al acceso a justicia, acá estoy. El acceso a justicia impone la necesidad de transitar el proceso de familia de manera que se facilite tal acceso a las personas más vulnerables. De esta manera se materializa el mandato del artículo 75, inciso 23 de la Constitución, que establece como obligación al Congreso Nacional la de legislar acciones positivas en pos de garantizar que los 4 grupos vulnerables reconocidos por el texto constitucional puedan ejercitar sus derechos. Esto es mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. Pero ese elenco constitucional originario, si ustedes quieren, se ve ampliado por los grupos vulnerables también reconocidos en otros instrumentos incorporados al texto constitucional, que están particularmente receptados en las reglas de Brasilia.
que consideran que están en situación de vulnerabilidad y que merecen especial atención para que tengan garantizado el acceso a justicia, las personas que por razón, por ejemplo, por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, se encuentran en esta situación, porque los otros grupos estarían contenidos en la norma constitucional. Algunos ejemplos. Tenemos muchos ejemplos de acceso a justicia en el Código Civil. Yo traje acá quizás los dos más sensibles. Primero, la posibilidad de la asistencia letrada del niño, prevista en el artículo 26, de la mano de la autonomía progresiva, que lo vemos volando dentro de un ratito. Y la participación que tiene en el proceso la persona respecto de la cual se está discutiendo su capacidad. O sea, mayor vulnerabilidad que la discapacidad y la menor edad no existen. Entonces, hasta acá, corriendo y esperando que sirva la primera pregunta, ¿no?, que me hago. ¿Qué acceso a justicia le aseguramos al niño en las actuaciones en las que es parte, o a la mujer víctima de violencia? Mujer víctima de violencia, ya lo hablaron fabulosamente ustedes. ¿Qué acceso a justicia le garantizamos? Si no construyo el espacio de escucha, si no tengo la posibilidad de darle un trato humanizado, si no me desprendo de todos los prejuicios y estereotipos que tengo yo en mi propia individualidad. Son preguntas, qué sé yo, que me hago. ¿Qué acceso a justicia tiene un niño que viene a plantear la negativa de un progenitor a pasar cuota alimentaria y el tribunal le fija una audiencia porque no tiene más lugar para dentro de 4 meses? Preguntas que me hago. Esto es, te traje jurisprudencia, pero la voy a pasar, jurisprudencia nuevita, pero la vamos a pasar para no excedernos en el que ya estoy absolutamente excedida. Bueno, la segunda variable de la tutela judicial es la economía procesal. Esto que todos asociamos con que el proceso sea cortito y rapidito. Bueno, la economía no es solo tiempo, es una economía de tiempo, sí, pero también de esfuerzos y de gastos. Todos los operadores de justicia tenemos un montón de prácticas que hacen que el proceso demore, sea más caro y engorroso. Esas son las prácticas a revisar. Y no perder de vista y tener muy en cuenta que Argentina ya fue condenada 3 veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la extensión indebida del transcurso de tiempo en la resolución de los conflictos judiciales. Recuerden el caso Fornerón, este señor que estuvo 5 o 6 años peleando el derecho para tener contacto con su hija, que finalmente fue dada en adopción. No es un tema menor el transcurso del tiempo. Después tenemos una serie de ejemplos en el Código Civil que hablan de la cuestión relativa a los plazos particularmente. Por ejemplo, en los artículos 543 y 554 establecen que cada jurisdicción se debe tramitar el juicio de alimentos por el procedimiento más breve. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero la experiencia nuestra es que un juicio de alimentos acá no dura menos de 1 año. Lo mismo pasa con el proceso de adopción. Entonces, por ahí para cuestionarnos o para pensarlo, ¿cuántas vistas se reiteran, se mandan de manera absolutamente innecesaria, o cuántos informes les piden porque no leyeron los 2 anteriores que hicieron, donde ustedes ya les dijeron lo que les piden por 3.ª vez? Bueno, eso a nosotros, yo trabajo en el Ministerio Público, o sea, ¿cuántas veces se manda en vista al fiscal una cuestión que involucra a un niño, por lo que la intervención del Ministerio de Menores ya está? O sea, ¿para qué lo mando al fiscal? Bueno, no importa, es porque nosotros decimos en tribunales para que me den tiempo, para que no se me acumulen las causas para resolver. No estoy tirando toda la bomba en contra del Poder Judicial, yo formo parte del Poder Judicial. Tiro la bomba en contra de los que tenemos prácticas nocivas. Y estamos dentro del Poder Judicial, estamos dentro de la Corporación de Abogados, estamos dentro del Poder Legislativo, estamos en todos lados. Y otra cosa particular, que también la voy a pasar rápido porque no veo a nadie del Poder Judicial local, es que todo esto que acabo de decir nos obliga a una relectura absoluta del proceso nuestro, en nuestra ley de creación del juzgado de familia. La ley de creación del juzgado de familia establecía que, salvo los juicios que tenían trámite especial, alimentos, tutela, etcétera, etcétera, todo lo demás se tramitaba por el proceso sumario, que era un proceso corto, pero con los plazos que establecía la ley, que incluso eran más cortos. ¿Qué pasó? El legislador
sacó de un plumazo el código sumario, nos dejó sin sin juicio sumario, pero nunca se acordó que en un proceso como el de familia tan sensible, el sumario era el jefe. Entonces, los jueces, ¿qué hicieron? Como ya no tengo más sumario, ordinarizo todo. Y ordinarizo todo con los plazos del ordinario, en vez de ordinarizo todo, pero con los plazos de mi ley. Bueno, no es con ustedes con quien tengo que debatir esto, pero es preocupante. La tercera cuestión involucrada en la tutela judicial efectiva tiene que ver con los procedimientos adecuados, lo que nos lleva a la cuestión o a el microsistema dentro del derecho procesal que se ha dado en llamar tutelas diferenciadas y preventivas. Son estas tutelas que requieren de un procedimiento rápido, expeditivo, frente a determinada situación. Se lo ve muchísimo en los casos de violencia familiar o en conflictos donde hay intereses de niños afectados. Y el código también tiene muchas posibilidades de su dictado. El código civil estoy hablando, ¿no? Sin perjuicio de las normas procesales o de las medidas procesales que contengan los códigos de cada provincia. Y acá me pregunto, ¿no? La tutela preventiva por autonomacia en el derecho de familia, ¿cuál es? El alimento provisorio. El chico que llega a tribunales ya tiene un padre incumplidor. Entonces, y pide alimentos provisorios, que es una medida cautelar, si el tribunal no se lo provee hasta que sea la audiencia, que como les dije, es dentro de 4 meses, y encima el padre no, el demandado no viene, ¿de qué tutela diferenciada o preventiva estamos hablando? Bueno, y el cuarto y no menos, son todos, para mí no puedo establecer una trascendencia entre uno y otro, los 4 elementos integrantes de la tutela judicial tienen la misma importancia. Está el tema de la eficacia de las decisiones judiciales. ¿De qué me sirve a mí tener una sentencia de alimentos fabulosa si en los hechos hace 2 años y medio que no tengo cuota alimentaria? Nosotros, los códigos procesales tienen infinidad de medidas. Las abstraentes, la inscripción en el registro de los deudores alimentarios, la inscripción en los registros de los obstructores de vínculos familiares, tienen en una provincia. Pero está bien. Aparte de eso, apelemos a la creatividad judicial, que la estamos viendo en los tribunales o en los fallos. Hay jueces que han suspendido el procedimiento de divorcio, por ejemplo, algo que le interese al demandado, no le vamos a suspender otra cosa, hasta tanto no se cumpla con lo debido. Hay jueces que han modificado el régimen de guarda ante el entorpecimiento sistemático. O sea, un padre que entorpece sistemáticamente la vinculación con el otro progenitor, le han quitado el ejercicio de, hoy se llama cuidado, ya no se llama guarda, le han quitado el ejercicio de cuidado personal y se lo han entregado al otro que demuestra interés por tener esa vinculación. Bueno, acá la creatividad es múltiple. Me voy al principio de oficiosidad, volando. El principio de oficiosidad también está integrado por el impulso procesal de oficio, por la flexibilización de las formas y del principio de congruencia. Me voy a detener claramente que el impulso procesal de oficio no es aplicable en las cuestiones de estricto orden patrimonial. Las partes son las que cuidan sus intereses patrimoniales. Cuando involucra cuestiones personales, el juez, garante de esos derechos, tiene que actuar oficiosamente. Y me voy a darles algunos ejemplos muy rápidos de actuación oficiosa. Este código lo pone al juez en un lugar central en el proceso. Le da más funciones y más obligaciones que a cualquiera de las partes intervinientes. Por eso necesitamos jueces especializados y equipos técnicos. No es un juez comercial, no un juez laboral. El juez de familia es un personaje absolutamente central en la historia del proceso. Puede ordenar pruebas genéticas. Ustedes habrán visto las que están más viejas acá en el Poder Judicial de Catamarca, hasta hace 5 o 6 años. Si ustedes no producían la prueba genética dentro del expediente, el juez dictaba sentencia diciendo que no tenía fuerza de convicción conforme la prueba añejada y rechazaba la acción. Hoy eso no puede suceder. Hoy si la parte ay Dios mío, no propone la prueba, es obligación del juez hacerlo, porque tiene que garantizar el derecho a la identidad del niño. Si no la ofrece a la prueba. Claro, si no la ofrece, si no la propone el juez, porque tiene la obligación de garantizar el derecho a la identidad de ese niño. O sea, cambió radicalmente el lugar donde está parado el juez de familia. Tenemos tutelas de todo tipo.
En materia de alimentos, fíjense que en materia de alimentos puede establecer la obligación solidaria del empleador que no retuvo el porcentaje de cuota alimentaria, o sea, le puede ordenar que se ejecute al empleador por incumplimiento. Cosas que algún juez loco alguna vez había hecho, pero que hoy está permitido expresamente en el Código Civil. En el juicio de adopción, en el juicio de divorcio, tenemos infinidad de actuaciones oficiosas. Flexibilización de las formas no me detengo, es muy judicial, pero pongo esa cara porque los jueces tienen terror a salir del formato, ¿no? Entonces yo digo, a los jueces que tienen terror a salir del formato les traemos una sentencia a la Corte Federal de hace, no nueva, de hace 10 años, donde se les dice que la misión específica de ellos queda totalmente desvirtuada si se limitan a decir los problemas humanos mediante la aplicación de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso, con lo cual este imperativo de eficacia o este imperativo de adecuar la norma a la pretensión se acentúa profundamente cuando se trata de derechos de niños, niñas o adolescentes, y si ustedes quieren, este fallo habla de los niños, pero si nos vamos a la Constitución, en realidad se acentúa cuando se trata de cualquier grupo en situación de vulnerabilidad. Flexibilización del principio de congruencia, me voy porque es muy judicial. Inmediación y oralidad. El principio de inmediación y oralidad tiene que ver con la posibilidad de que el juez tenga contacto con las partes, con la prueba y con los equipos. Ahora, ese principio a veces está muy mal entendido, y vamos a ver, ahora lo veo, porque ya vieron, me salí de la hoja. Bueno, me salí de la hoja, pero ya voy a la última, tranquilos. Este principio es absolutamente fundamental y se engarza con el principio de tutela judicial efectiva a través del acceso a justicia, porque a través del principio de oralidad es que se manifiesta la real posibilidad de participar en el proceso, o sea, de ser protagonista del proceso. Y dentro de ese protagonismo, por supuesto, que vamos a hablar 2 minutitos de cuando el niño es protagonista, porque mañana hay una jueza de familia que va a desarrollar el tema del derecho del niño a ser oído. Acá, infinidad de audiencias personales. Infinidad, para los juicios de restricción de capacidad, para el discernimiento de la tutela, para la dispensa para conocer. Todas esas son audiencias establecidas con carácter obligatorio por el Código Civil, que las debe tomar el juez, no sé ustedes. Pero acá a veces las audiencias las toman los empleados. Cualquiera, ¿eh? Sí. Cualquiera. Sí, yo digo, es para... pero no están formados. No cualquier empleado, cualquier audiencia, digo. O sea, no se discrimina entre alguna audiencia testimonial en un beneficio de litigar sin gasto que una confesional. Sí. Y esto tiene que ver con la construcción del espacio de escucha y el trato humanizado. Si esta persona desprotegida viene a la última playa, que soy yo, proceso judicial, y yo ni siquiera soy capaz de cumplir con una norma, a ver, ¿no? Es de construir todo el pensamiento, o sea, todo el trabajo que hacemos automáticamente. No sé si lo podemos hacer, pero con que lo pensemos, a mí me alcanza, ¿no? Por salirnos de ese lugar o de esa situación de confort, de que bueno, toda la vida se hizo así, el juez toma 2 audiencias, el secretario toma 4 y los empleados toman 50. Bueno, pero repensar si eso es hoy directamente sería ilegal. Dentro de, bueno, hablé de los 3 principios cardinales procesales y quiero hablar 2 minutos del principio del interés superior del niño, porque está establecido expresamente en la parte procesal, además de ser principio general establecido en particular para las instituciones de adopción, filiación, responsabilidad parental, en definitiva toda la regulación que hace el Código, pero también está explicitado en la parte procesal, en el artículo 706, inciso 6. La decisión que se dicta en el proceso en que estén involucrados niños, niñas y adolescentes debe tener en cuenta el interés superior de estas personas. ¿Qué es el interés superior del niño? Yo no les voy a contar, todos lo saben. Si alguien quiere buscar una definición, ya sabemos que la encontramos en el artículo 3 de la ley 26061, y es la máxima satisfacción integral, ¿no? Ya lo sabemos. Pero, con lo cual está clarísimo que es una pauta hermenéutica, o sea, una pauta de interpretación. Pero es muy común que nos encontremos en la sentencia que se decide tal cosa o tal cosa en virtud del interés superior del niño, punto. Y se utiliza esa pauta
como se utilizaba antes otra variable u otro concepto sin ningún tipo de fundamento o explicación. Y como dijimos, los principios están enunciados con grados de abstracción y requieren aplicación al caso concreto. Lo que puede resultar vital conforme el superior interés de este niño puede resultar diametralmente diverso para este otro niño. Entonces esto también tiene que ver con el deber de fundar las sentencias y el principio de congruencia, y al elaborar los informes exactamente igual. Vuelvo a qué significa el principio del interés superior. El principio del interés superior involucra procesalmente, si ustedes quieren, dos aspectos. El primer aspecto que tiene que quedar clarísimo, que es el deber de oír al niño, no es un derecho, es un deber, es una garantía que tiene que darle el Estado a la persona menor de edad. No es que el niño tiene que pedir ser oído. Existe el deber de oír al niño. Por supuesto que de acuerdo a la edad del niño se construirán los distintos espacios y el juez podrá o no estar capacitado para efectuar esa escucha, y sin duda la participación, la intervención de ustedes es vital. Y por otro lado, implica la posibilidad, que esto sí es un derecho, de tener una defensa técnica. Por esa defensa técnica, por eso es derecho, no deber, está de la mano o está enlazada con la posibilidad de que el niño tenga un grado de madurez que habilite al ejercicio de la defensa material con un abogado propio, diferente de la representación que ejercen sus padres, el asesor de menores, el tutor ad litem, a través de la figura de este abogado del niño que mucho hablamos y que poco sabemos de qué se trata. Pero no es harina que tengamos que ver aquí. Entonces quiero ser con esto muy fuerte y decir, no es el derecho del niño a ser oído, el derecho, porque está expresado como derecho, pero dijimos que era un derecho deber, no es un acto de parte, o sea, no tiene que requerirlo ni el niño ni su representante legal, no es un medio de prueba, es una garantía del deber del Estado. Ahora bien, si nosotros hablamos del derecho deber a ser oído, no podemos dejar de pensar en el criterio o en el principio de autonomía progresiva, porque ¿cómo valoro esa escucha? ¿Cómo valoro ese discurso? A la luz de los parámetros que me dan, el grado de madurez que tiene, el asunto del que se trata, el contexto en el que se hace la petición. Y acá yo no les voy a hablar a ustedes, por Dios, del espacio de escucha. Me tengo que sentar yo a escucharlos a ustedes, de cómo lo construyen, pero me quedó ahí dando vueltas. El otro día estábamos leyendo, vimos una obra de teatro de Luigi Pirandello, algunos la deben haber visto, 6 personajes en busca de un autor, qué genial, y esto me pareció tan así. Acá está todo mal, en las palabras está todo mal. Todos tenemos adentro un mundo de cosas, cada uno un mundo de cosas, sí. ¿Y cómo podemos entendernos, Señor? Si en las palabras que yo digo pongo el sentido y el valor de las cosas tal como están dentro de mí. Pero mientras quien las escucha, inevitablemente las asume con el sentido y con el valor que tienen para él en el mundo que él tiene adentro. Y creemos entendernos, pero no nos entendemos nunca. ¿No? Bueno, para sentarnos a ver. Esto es un fallo nuevísimo que dice... tiene un criterio absolutamente reiterado de hace miles de años en relación a que las audiencias de cualquier tipo, y particularmente las que tiene como protagonista un niño, no cumplen pruritos formales, ya que el derecho al niño a ser oído es el complemento necesario de la tutela judicial efectiva, y por tratarse de una garantía, exige una correcta preparación del juez con el auxilio del equipo técnico. Somos equipo. Si nos vemos como estamos acostumbrados a verlo en el Poder Judicial, con la estructura jerárquica, estamos en el horno, dirían los chicos. El juez no es el jefe ni el superior de los equipos técnicos. Los equipos técnicos y el juez son pares en el proceso, ocupan un lugar idéntico en cuanto a la responsabilidad que tienen, porque el juez no puede decidir sin el apoyo del equipo, y el equipo no puede trabajar sin las pautas que le da el juez. Y les prometí que me voy. Autonomía progresiva, que yo de autonomía progresiva les dejaría esto nada más. No nos olvidemos no nos olvidemos que el Código Civil y Comercial de la Nación es un cuerpo normativo que se integra dentro de un montón de microsistemas jurídicos.
porque junto al Código Civil tenemos la ley de seguro, la ley de concursos, la ley de las personas con discapacidad. Es un sistema enorme, no es el código el único, el corpus iuris que nos domina, eso es lo que quiero decir, estamos dentro de un sistema. Y no nos olvidemos que el artículo 18 no puede ser leído sin ver lo que dice el 54 ni la interpretación que tiene el 118, o sea, estoy hablando de interpretación sistémica. Entonces, cuando hablamos de autonomía progresiva, de derecho a ser oído y de capacidad o madurez para expresarnos, tenemos que partir de la base y no olvidarnos que el artículo 26, ahí bien adelante, que casi que nadie lo lee, establece la presunción de capacidad del adolescente. Fíjense que el artículo 26 mantiene la representación del menor de edad en cabeza de sus progenitores, pero dice, no obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que lo autoriza el ordenamiento jurídico. Y así tenemos infinidad de derechos, de actos reconocidos para ser ejercitados por los menores de edad en el Código Civil. Ojo, la regla es que presumimos la capacidad del adolescente, no que presumimos su incapacidad. En ese sentido, hay un viraje fantástico en relación a la normativa anterior. Y eso está contenido en infinidad de normas. Esto que les acabo de decir de la autonomía progresiva nos obliga a replantearnos toda la cuestión de la representación del ejercicio del niño, del ejercicio de los derechos del niño por parte de sus representantes y por parte de él. Hay toda una cuestión que no tiene que ver con la edad, que nos saca la pauta etaria, que nos lleva a otro lugar de ponderación, de madurez, en el que no podemos trabajar sin el auxilio de los equipos técnicos. Y ya para cerrar totalmente, absolutamente, lo que yo pensaba, lo que pretendía, ¿no?, era destacar que estas modificaciones, que son realmente muy grandes, traídas por el Código Civil y particularmente hoy en materia procesal, nos interpelan a los operadores del sistema. Y pongo operadores porque para mí no hay distinción entre un empleado judicial, un juez y un miembro del equipo técnico en cuanto a la responsabilidad que tenemos. Nos interpela para hacer una serie de acciones, pero para mí quizás la más grande o la más trascendente sea asumir un rol activo en la adecuación y en la construcción de nuevas prácticas. Ese es el mayor desafío. Ese es el mayor desafío. Y ese rol o ese desafío, a mi modo de verlo, tenemos que hacer con una visión de la justicia como la que tenía Lola Mora, una justicia sin vendas, con los ojos absolutamente abiertos al cambio. No hay justicia vendada, hay una justicia al contrario, comprometida y, de ser necesario, con el auxilio de la espada para dar eficacia a sus decisiones. Desde ese lugar me parece que ustedes trabajan, lo vi en esta mesa. Yo los interpelo entonces para que lo sigan haciendo. Y les doy muchísimas gracias por hacerme partícipe de este espacio lindísimo de intercambio, de cosas que para mí no son de todos los días. Y les agradezco eso profundamente porque de verdad estoy convencida, como dice Toffler, que los analfabetos del siglo XXI vamos a ser aquellos que no sepamos aprender, desaprender y reaprender. Muchísimas gracias.